vamos a meternos de lleno en un protocolo antitumoral alternativo, el llamado AM/DMSO. Ojo, es muy importante que quede claro desde el principio. Lo que vamos a hacer es desglosar lo que dice el documento original. No es una opinión, es una exposición directa y neutral de su contenido. Vale, para que todo quede bien claro, vamos a seguir un orden. Primero, veremos qué es exactamente este protocolo. Después, cómo se dosifica, o sea, las pautas. Luego, lo más interesante, cómo se supone que funciona. También, un punto crítico, las advertencias y efectos secundarios. Y por último, echaremos un vistazo a la evidencia que el propio documento cita. Pues venga, vamos a empezar por el principio. ¿Qué es esto del protocolo AM/DMSO? ¿En qué consiste, según lo que describe el documento del doctor Carlos Gibá? A ver, lo primero y más importante que hay que entender es que el documento no lo plantea como un tratamiento que va por libre. Lo califica como adyuvante. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que está pensado para usarse, además del tratamiento principal, como un complemento para intentar potenciar su eficacia. Vale, entonces este protocolo que propone el doctor Carlos G. se basa en dos componentes clave que se toman por vía oral. Por un lado, azul de metileno al 1% y por otro, DMSO al 99,9%. Y es interesante porque el documento sugiere que podría aplicarse a un listado bastante amplio de tipos de cáncer, como el colorectal, el melanoma, el de ovario, bueno, entre otros. Aquí la idea clave es la sinergia, cómo trabajan juntos. El azul de metileno sería, digamos, el actor principal, el agente antitumoral, y por eso se toma casi todos los días. Pero claro, la pregunta es, ¿cómo se asegura de que llegue a donde tiene que llegar? Y ahí entra en juego el DMSO. El documento lo describe como el transportador, el que lleva al agente principal a su destino, y además lo potencia. Por eso se toma menos días, porque su función es diferente, pero crucial. Muy bien, ya sabemos qué es y cuáles son sus componentes. Ahora vamos a lo práctico, la dosificación. ¿Cómo se lleva esto a la práctica en el día a día? Pues la duración total que se marca en el protocolo no es corta, para nada. Hablamos de un tratamiento completo que está diseñado para durar 8 meses. Eso sí, no son 8 meses seguidos de tratamiento, ¿eh? La estructura es cíclica. Funciona así: 2 meses de tratamiento y luego 1 mes de descanso. Y este ciclo se repite 3 veces. Este ritmo de actividad y pausa es, de hecho, una de las bases del protocolo. El protocolo no arranca a tope desde el primer día. Al contrario, las 2 primeras semanas son, por así decirlo, una fase de aclimatación. Si nos fijamos en la tabla, la dosis de azul de metileno va subiendo poco a poco, día a día, de 5 gotas hasta 20. Mientras, el DMSO se queda fijo en 30 gotas, pero solo se toma 3 días a la semana. Esta subida gradual, este escalado, es fundamental en el planteamiento. Y una vez que pasa esa fase inicial de adaptación, el régimen ya se estabiliza. A partir de la tercera semana y hasta la octava de cada ciclo ya se entra en lo que se llama la dosis de mantenimiento. Y este es constante: 22 gotas de azul de metileno, 6 días por semana, y las 30 gotas de DMSO, 3 días a la semana. Vale, ya sabemos qué es, cómo se dosifica, pero la gran pregunta es, ¿cómo se supone que funciona todo esto junto? El documento entra a detallar los mecanismos de acción que propone para cada uno de los componentes. A ver, para el azul de metileno, la teoría que se expone es que su superpoder, por llamarlo de alguna manera, es la oxigenación. La idea es esta: la sustancia se acumula en el tumor, allí reacciona con una molécula específica, el NADH, y el resultado final de esa reacción es un aumento del oxígeno dentro de las propias células cancerosas. ¿Y el DMSO? ¿Qué papel juega en todo esto? Pues como decíamos antes, el documento lo describe como el gran facilitador. Su trabajo, según el protocolo, es hacer de vehículo, de transportista. Coge el azul de metileno, le ayuda a cruzar las barreras de las células para que llegue justo a su destino y, de paso, potencia su efecto. Claro, como es lógico, ningún protocolo de este tipo está libre de riesgos, y el documento le dedica una parte muy importante, crucial de hecho, a detallar las advertencias y las posibles interacciones que hay que tener muy en cuenta. Empezando por el azul de metileno, las advertencias que se mencionan son bastante serias. Primero, la pureza. Se insiste en que tiene que ser de grado farmacéutico, nada de grado técnico. Segundo, y esto es muy importante, las interacciones. Es un potente inhibidor de la MAO, y esto significa que es totalmente incompatible con antidepresivos y otras sustancias. Y por último, hay contraindicaciones muy claras para personas con ciertas condiciones médicas o durante el embarazo.
En cuanto al DMSO, las advertencias giran en torno a lo que ya hemos visto, su capacidad como transportador. Como puede colar otras sustancias en el cuerpo, podría aumentar el efecto de otros medicamentos, así que mucha precaución. Además, se subraya un síntoma al que hay que estar muy atento, el dolor abdominal. Podría ser una señal de un problema en el hígado, y en ese caso la indicación es suspender el protocolo de inmediato. Y llegamos a la última parte. ¿En qué se apoya el documento para proponer todo esto? Pues vamos a ver la evidencia científica que el propio texto cita para respaldar sus afirmaciones. Una aclaración importante antes de seguir. Lo que vamos a ver ahora no es una revisión que hayamos hecho nosotros ni una validación externa. Es simplemente un resumen de los estudios y la literatura científica que se mencionan dentro del propio documento del protocolo. Vale, el documento presenta esta información en tablas para que sea más fácil de ver. Esta primera es sobre el azul de metileno. Vemos, por ejemplo, que para el cáncer de mama se cita un estudio sobre muerte celular selectiva en los triple negativo, o para el correctal se habla de una reducción del tumor cuando se usa en terapia fotodinámica. La tabla sigue, y aquí vemos más ejemplos. Para el cáncer de pulmón se menciona un estudio que habla de reducción de la apoptosis. Para tumores cerebrales se apunta la citotoxicidad, es decir, que es tóxico para las células a través de la creación de radicales hidroxilo. Todo esto, insisto, según los estudios que se referencian en el texto. Pasamos ahora a la tabla del DMSU. Aquí también se citan varios estudios. Por ejemplo, se proponen mecanismos como la inhibición de la invasión y proliferación en cáncer de pulmón, o también cómo podría potenciar el efecto de una quimioterapia como el cisplatino en el cáncer de ovario. Y ya para terminar con la evidencia que presenta el documento, esta tabla del DMSO se completa con los datos citados para tumores cerebrales y cáncer de mama. Aquí se mencionan cosas como la modulación epigenética o, de nuevo, la potenciación de ciertas quimioterapias. Bueno, entonces, para resumir todo lo que hemos visto, estamos ante un protocolo de 8 meses que funciona por ciclos y con unas pautas de dosificación muy específicas. La teoría de cómo funciona se basa en aumentar el oxígeno en las células tumorales. Viene con advertencias importantes, sobre todo de interacciones, y todo esto se apoya en una serie de estudios científicos que el propio documento cita. Lo que hemos hecho ha sido, básicamente, abrir y desglosar el protocolo AM/DMSO, tal y como lo presenta su fuente. Y, claro, ver documentos tan estructurados, que se basan en investigaciones ya publicadas, pues nos deja con una pregunta en el aire, ¿no? ¿Qué futuro le espera al estudio de estas sustancias y a este tipo de protocolos alternativos dentro de la investigación oncológica?